empezar. En 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 1, dice: no quiero, hermanos, escribe Pablo, que ignoréis que nuestros padres durmieron todos, o estuvieron, perdón, todos bajo la nube, y todos pasaron el mar. Que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos, dice Pablo, no se agradó Dios. ¿Cómo así? Pablo primero relata algunas experiencias pasadas del pueblo y dice: miren, ustedes saben lo que ocurrió, son cosas impresionantes. Ya por aquí alguien me colocó un tema que él cree que está ahí, y de pronto tenga que ver con eso, de pronto no, vamos a seguir leyendo. El versículo continúa diciendo que de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Está escrito que se sentó el pueblo a comer, es el relato de el becerro de oro. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni cayeron en un día 23,000. Versículo 9, ni tentemos al Señor como ellos lo tentaron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y versículo 11 dice: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en los tiempos finales. Yo espero que ya haya muchas personas que estén diciendo: pastor, yo ya sé de qué usted va a hablar. ¡Qué bueno! Yo quiero llevarle un segundo pasaje antes de que usted me dé su veredicto. Se encuentra en Hebreos. En Hebreos capítulo 3. En Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 7, observe lo que dice. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras. 40 años la vieron. Y por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros o de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Ustedes notan un patrón aquí, ¿cierto? Que sí, espero que sí. Ambas son advertencias dirigidas a la iglesia adventista del séptimo día hoy, a los cristianos de hoy. Ambas son advertencias que nos tocan a nosotros de manera personal, pero ambas advertencias se relacionan con alguien o con una entidad en particular. ¿Con qué entidad? Esa es la pregunta. A ver, ¿con qué entidad? ¿Alguien puede escribirlo, puede decirlo? Nada, está adivinando, no adivinen. Ambos tienen un elemento común, ustedes ya lo vieron. ¿A qué me refiero? Dilo con fuerza, vamos. El pueblo de Israel. Obviamente se refiere a la experiencia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Es decir, en estos pasajes, en ambos textos, Pablo nos enseña que lo que ocurrió con el pueblo de Israel debería ser una poderosa lección para nosotros como adventistas del séptimo día o para las personas que viven en los tiempos finales. Es la misma cuestión. El punto es: ¿qué lecciones podemos nosotros extraer de la experiencia del pueblo de Israel? ¿Y qué fue lo que condujo a Pablo a hacer declaraciones como las que hizo? Yo no sé si usted notó al final del capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 12, cuando él dice que nosotros deberíamos ser cuidadosos. Mirar, ese mirar es revisar, es estar alertas, atentos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios mismo. Entonces, desde el punto de vista de Pablo, uno de los problemas que usted y yo podemos afrontar en el día de hoy se llama incredulidad. ¿Cómo dije? Incredulidad. Ok. Pues usted seguramente estará pensando: pues, pastor, eso es muy
evidente, hoy en día hay realmente una gran cantidad de personas hoy que son incrédulas, que no aceptan, que tienen una resistencia a la obra del Espíritu Santo, que no reciben la palabra del Señor. El pastor, en parte, usted podrá explicarlo con la teoría de la evolución, con el mundo científico, con las filosofías actuales, con el testimonio malo que otras personas dan, y tendrá razón en todo lo que usted dice. Sin embargo, a mí me llama la atención la idea que está presentando Pablo. Yo no sé si usted la notó. Pablo dice en el versículo 12 que nosotros deberíamos cuidarnos de tener un corazón malo e incrédulo como quien lo tuvo, como el pueblo de Israel. Ahora le sugiero, le pido, le invito, reflexione un poco. Yo puedo entender el corazón malo porque realmente Israel pues, era un pueblo bastante particular. Lo que me cuesta trabajo a mí, le confieso la verdad, hermano, es creer en un corazón incrédulo que tuviera el pueblo de Israel. No sé si usted está captando lo que estoy diciendo. O sea, a mí esa parte me parece sumamente asombrosa. Que el pueblo de Israel tuviera un corazón malo, lo puedo entender. Usted y yo también lo tenemos, pero un corazón incrédulo. Esa parte me cuesta trabajo aceptarla, quiero confesar. Usted dirá, ¿por qué, pastor, le cuesta trabajo creer que el pueblo de Israel tuviera un corazón incrédulo? Bueno, hay muchas razones, múltiples razones que yo puedo presentarles, pero yo quisiera dar un par de razones particulares, ¿cierto? Dentro de ese par de razones creo que vamos a hallar una lección para nuestra vida en esta mañana. ¿De qué lecciones se refiere, pastor? En el libro de Números, al que quiero invitarles para que consideremos brevemente, hay el relato particular de una experiencia que nos debe parecer interesante para nosotros como pueblo. Hay muchas evidencias de que el pueblo tenía problemas de un corazón malo. Ese primer aspecto que Pablo menciona que tenía el pueblo de Israel en el tiempo antiguo es un aspecto que sale a flor de manera natural en el relato de las experiencias del pueblo de Israel. Es decir, cuando usted lee la historia del pueblo de Israel, inmediatamente le sale, se nota y casi inmediatamente el problema del corazón malo del pueblo de Israel. Yo voy a presentarle una serie de ideas. La primera es la que Pablo cita. En Éxodo capítulo 32, ustedes conocen, ¿cierto? El problema del pueblo de Israel, realmente allí se habla del becerro de oro, pero no era un asunto que aparecía por primera vez. Israel, al parecer, tenía una tendencia a tener un corazón más bien durito, más bien como medio incrédulo, como medio difícil de aceptar las realidades. La incredulidad no es una faceta nueva de la humanidad, es algo que ya se ha vivido desde los tiempos inmemoriales. Imagínense, el pueblo de Israel ya era incrédulo. Eso lo vemos en una serie de textos que yo le voy a presentar. Antes de revisar el capítulo 32 de Éxodo, le invito a que usted revise en Éxodo capítulo 14. En Éxodo capítulo 14, en el versículo 9, hay un relato interesante. Mira lo que ocurre. Los egipcios, dice, siguieron a Israel con toda la caballería, los carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército. Y los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar. Este es la primera evidencia que le quiero presentar. Observe lo que pasó. Cerca de Pijahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? Dime. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos, oiga. Cuando estábamos en Egipto,
vano servir a los egipcios, porque mejor es no servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces aquí tenemos una primera evidencia. Yo voy a presentarle solo un grupo, porque no puedo presentarle todo, el tiempo no va a dar. Pero entonces observe cuáles eran algunos de los problemas que tenían el pueblo de Israel. Primero, cuando ellos recién salían del pueblo de Israel, de Egipto, perdón, ellos recién iban saliendo y le presenta un argumento, le dice, ¿tú por qué hiciste esto? ¿No ves que el peligro viene? Es decir, un primer rasgo para uno saber si uno tiene un corazón incrédulo, porque esa es la idea esta mañana, que usted se revise personalmente, recuerde la invitación de Pablo en Corintios y en Hebreos, que cada uno de nosotros revise personalmente. Entonces yo le voy a dar una serie de indicaciones para saber si usted tiene un corazón incrédulo. Primero, si recién salir de Egipto, de la desgracia que fue la esclavitud de Egipto, usted preferiría continuar sirviendo en Egipto que afrontar el desafío de fe que presenta la palabra. Pongámoslo en términos más prácticos, o sea, bien sencillo, fácil, clarito. Enfrentamos hoy en día un peligro que es frecuente y popular en todas las iglesias. Yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no se lo voy a explicar ahorita. Las personas tenemos la tendencia de tener expectativas muy altas de la iglesia. Cuando usted y yo entramos a participar de la fe de la iglesia, siempre esperamos cosas muy altas, pero yo quisiera saber si alguien aquí, luego de entrar a la iglesia, no experimentó una crisis en algún aspecto de su vida espiritual, tal vez con un hermano, quizás con una persona cercana, quizás con la misma persona con que usted lo evangelizó. Yo no sé. Si usted recién entrando a la iglesia, inmediatamente experimentó esa prueba de fe. ¿Y cuál fue inmediatamente la inclinación que tuvimos en el corazón? Yo, ¿para qué vine? Mejor era ya. Oiga, el mismo argumento de Satanás. ¿Por qué las personas se desaniman? ¿Por qué las personas se vuelven incrédulas? ¿Por qué las personas se alejan de Dios recién ingresando? La mayor parte de las personas sabe que como iglesia tenemos un alto nivel de bautismos, pero tenemos muchas personas que abandonan la iglesia. Y algunos hasta se quejan y dicen, claro, eso es culpa de los pastores porque eso bautizan así sin pensar. Y puede que haya razón en algunas personas que no hagan notar a las personas el desafío que están tomando al entrar a los pies de Cristo. Eso puede ser cierto, pero también es verdad que parece que hay una debilidad natural en el corazón de nosotros. Casi que cuando empezamos, inmediatamente Satanás desata sus pruebas y todos, pues no me atrevo a decir de pronto todos porque no les he preguntado, pero la mayor parte de nosotros ha experimentado algún problema con un hermano, o si no fue que no lo miró, o si no fue que ese día no le dieron, o si no fue que usted no lo tuvieron en cuenta, o si no fue que lo dejaron de visitar, o si no fue que ya no lo llamaron, o si no fue que ya no hablaron con usted. Infinidad de detalles. Saliendo de Egipto, y la fe del pueblo se prueba. Ojo, el pueblo no tenía derecho a dudar del poder de Dios. Había visto 10 plagas seguiditas una detrás de otra, así que no tenía derecho. Pero el problema del corazón humano es que cuando estamos en momentos de crisis no tendemos a mirar hacia el poder que Dios tiene, sino que experimentamos la inclinación a mirar hacia las pruebas que se nos presentan. Ya, en medio de la crisis de la pandemia, ¿hacia dónde se ha dirigido su mirada? Yo no voy a abrir los micrófonos, obviamente, porque esta es la predicación, ¿cierto? Pero si yo les preguntara a ustedes si ustedes tuvieron recién comenzando la experiencia de su evangelio, una prueba de fe, la mayor parte yo sé que me va a decir que sí. Dice, pastor, una hermana vino y me dijo, otro hermano vino y me miró, imagínese la iglesia, me abandonó. Pues todo eso tiene, pero esa no es razón suficiente para apartarnos de Dios. Una primera característica del corazón incrédulo es un corazón que al experimentar la prueba de su fe en tiempos de crisis, fracasa. Se devuelve, anhela o piensa que de alguna manera el mundo es mejor. ¿Sabe usted que esa idea de que allá afuera es mejor
todavía se sigue predicando muchas veces dentro de los jóvenes. Hay gente que piensa que los muchachos de allá afuera son mejores que los de acá adentro. Y te dirá, pastor, pero eso sí es verdad. Yo conocí un muchacho acá adentro que hizo y deshizo. Hermano de Dios, que la persona tenga traje y corbata, que la persona esté dentro de la iglesia, que la persona esté participando de las actividades de la iglesia, no significa que sea cristiano. Cuando alguien es verdaderamente del redil y del pueblo de Dios, ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Yo no le estoy diciendo que usted no tiene que también ser cuidadoso con las personas que entran, porque Satanás también infiltra sus agentes dentro de la iglesia. Yo le estoy diciendo que usted no puede dejar que esta idea cale en su corazón, mejor allá afuera, mejor como antes, cuando yo tenía, cuando yo quería. Cuando usted empieza a anhelar las obras de Egipto, usted está en el mismo camino de la apostasía, hermano. El texto continúa diciendo que, bueno, el pueblo finalmente pasó esa prueba, salieron felices, pero entonces el capítulo 15, en el versículo 24, dice que otro problema, no había agua. Entonces el pueblo comenzó a murmurar y dice, ¿qué vamos a beber? Y bueno, de verdad, pastor, porque uno cuando tiene sed es una cosa seria. Bueno, pasémosle por alto. Otra vez pasó, capítulo 16 de Éxodo, versículo 3, versículo 2. Miren lo que dice. En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Oiga, o sea, a mí me da risa porque me sorprende. O sea, este pueblo tiene un problema. Este pueblo vivía enrostrándole a Moisés, a Aarón y a Dios que la condición de vida que ellos tenían antes era mejor. Ellos dicen, ojalá hubiésemos muerto a mano de Jehová en tierra de Egipto. Oiga, prefieren la muerte. Cuando allá nos sentábamos en las ollas de carne, cómo comíamos pan hasta que nos daban, nos salían por las narices. Entonces, hay una segunda característica en este punto, hermanos. No solo es que se piensa que allá es mejor, sino que también se piensa y se anhela el mundo antiguo. ¿Cuántos de nosotros de pronto haya alguien aquí que en esta semana, ¿cierto? Por ahí escuchó esa canción que lo ponía todo sentimental cuando estaba en el mundo, dice, ay, yo me acuerdo que cuando que tal persona, ay, y mi primera novia. Usted no sabe que hay matrimonios que están fracasando porque dicen, no, es que amor, el primer amor nunca se olvida. El primer amor nunca pasa. Y entonces hay parejas literalmente que abandonan a su esposo o su esposa porque aparece un viejo amor del pasado y entonces supuestamente ahora sí, porque esta no era contigo. Mentira de Satanás, hermano. La primera parte, pensamos que allá es mejor o que antes era mejor. Segunda parte, parte número 2. Tenemos un anhelo de lo que Dios ha prohibido. Y es peligroso, ¿sabes? Ese asunto, ¿no? Anhelar lo que Dios dijo no. Usted se pone a pensar, ¿cómo el pueblo de Israel podía decir que estaban mejor en la esclavitud? Pero ellos argumentan y dicen que es verdad. ¿Por qué? Porque allá uno podía comer lo que fuera, no hay que tener que estar peregrinando. No que... Hay gente que piensa que sabe que es así, dice, no, la gente de allá del mundo es mejor porque allá la gente del mundo es más seria, más honesta que las personas de aquí de la iglesia. Y yo le digo, hermano, es una vergüenza que nosotros tengamos que intervenir a veces en litigios económicos o negocios que las personas se hacen. No, debiéramos nosotros ser ejemplo en eso. No estoy diciendo que eso no pueda ocurrir en la iglesia. Lo que estoy diciendo es, nunca nosotros podemos permitir que el deseo de lo anterior destruya nuestra fe en Dios. Pero no solo eso fue el problema.
El problema continuó. Hay muchos otros elementos. En Éxodo capítulo 32, usted sabe lo que pasó. El pueblo en el capítulo 19 había dicho, cuando el Señor le preguntó, miren, yo les propongo un pacto. El pacto es el siguiente. Ustedes van a ser mi pueblo, respetarán mis leyes y yo seré su Dios. Y entonces ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. 19:6 de Éxodo. Y claro, la respuesta del pueblo está en el versículo 8 y dice, claro, Señor, ¿cómo no? Ese pacto tan bueno, obvio que sí. Haremos todo lo que tú has dicho. Todo, 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 todo. El problema es que usted en Éxodo capítulo 32, yo se lo dejo para que usted lo revise, lo que usted encuentra es un pueblo que a la primera voz de que Moisés no aparecía, porque Moisés estaba ocupadito en otras cosas, cuando le faltó el líder Moisés, ellos dijeron, bueno, tenemos que hacer aquí alguna cosa porque algo tenemos que ver. O sea, tenemos que ser guiados por alguien. Inventaron que los guiara una vaca, ¿cierto? A usted le puede parecer curiosa, a usted le puede parecer hasta chistoso el hecho de que ellos hayan elegido una vaca, pero en su forma humana de pensar, ellos creían que en la superstición de que los ídolos realmente tienen poder. Y ellos pensaban que obviamente este Dios había de servirle para guiarse hacia donde ellos querían ir. Ellos hablaron, ¿cierto? De que trajeran a este becerro y lo adoraran. Aparentemente es un proyecto santificado, porque realmente cuando usted lee en Éxodo capítulo 32, en el versículo 4, cuando ellos proclaman, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, realmente ellos estaban diciendo que Jehová se había materializado en ese Dios. No es que ellos estaban adorando dioses ajenos, no. Ellos estaban adorando una imagen de Dios. Y entonces encontramos aquí un tercer problema del corazón incrédulo. Tercer problema del corazón incrédulo. Puede estar mezclando la adoración verdadera con viejas costumbres. Ojo a lo que estoy diciendo. Una tercera característica de un corazón incrédulo es que mezcla viejos hábitos con la verdad nueva que ha abrazado. Cristo se refirió a esto en términos de odres viejos y odres nuevos, y él dice, no puede caber. Si usted va a echar en un vino nuevo, tiene que echarlo en un odre nuevo, porque si no lo daña. ¿Cómo así? Sí. Él también utilizó la figura de los hilos. Las personas que son aquí en la iglesia adventista del séptimo día y en la iglesia, en el distrito sur, hay muchas personas que saben de costura. Y saben que si usted va a hacer un remiendo en una camisa que tiene 5 años de uso y usted le pone un hilo nuevo, ¿qué va a pasar? Ah, pastor, como el hilo nuevo tiene más fuerza, eso va a hacer más grande el hueco, pastor. Y Cristo dijo, eso es así. Es decir, nuevo estilo de vida, nuevo evangelio, nueva verdad requiere nuevos hábitos de vida, un nuevo estilo de vida. Algunos fallamos en esta parte. Entramos hacia la fe, adquirimos la verdad, reconocemos ser pueblo de Dios, nos bautizamos, pues. Pero no cambiamos nuestros viejos estilos de vida. Pensamos que nuestras viejas maneras de pensar, nuestras viejas maneras de vivir, sirven para el nuevo esquema del evangelio. No funciona. Entonces, ejemplo, ¿cómo se viven los noviazgos hoy en el mundo? ¿Cómo algunos adventistas del séptimo día queremos vivir nuestros noviazgos hoy? Dicen, pastor, muy parecido. ¿Por qué? Porque viejos estilos o formas de pensar o estilo de vida queremos traerlos a la nueva forma, no cuadra. Lo uno y lo otro no calza. Hablando de la educación, viejas maneras de educar, viejas maneras de saber. Yo ahorita ponía en la mañana el ejemplo de la disciplina, la fuerza, la dureza. Esa fue la que todos fuimos criados a palo, pues. De pronto usted no, ¿cierto? Pero la mayor parte de nosotros, la nueva generación, no conoce esa faceta. No conoce la faceta de la regla en la mano
para aprenderse las tablas. Aquí los más viejitos como yo sabemos lo que significa eso, pero hoy un niño de eso no conoce nada de eso. Un niño no se imagina, hoy un niño que nace en la ciudad no se imagina la vida sin televisión y sin celular, sin internet. Nosotros sabemos qué es eso. Nosotros sabíamos qué era esa experiencia. El problema es, cuando venimos al Evangelio, queremos utilizar los mismos mecanismos que utilizábamos allá, como que fuera acá, no sirve. Entonces pensamos, yo les comenté a los hermanos el otro día, que escuché de alguien que es su forma, no, pobrecitos los hermanos, ellos pues hacían lo que ellos creían. Él decía, miren, yo nunca me olvidé o nunca me perdí de aprenderme un versículo de la matutina. ¿Y por qué? Porque en la iglesia donde yo iba, contaba esa persona, ¿cierto? La maestra nos ponía a repetir los versículos de matutina, y si yo no me sabía uno, un pellizco me daba. Imagínense. Y a pellizco obvio que todo el mundo sabe, o sea, te lo sabes o te lo sabes, o sea, y él no tenía opción. Ahora, significa que porque era el propósito bueno, porque es muy bueno aprenderse los versículos de memoria, el mecanismo está probado. O sea, hay que hacer así, hay que levantar a pellizco a todo el mundo. Yo les decía a alguien esta semana, imagínense que Dios utilizara el método de nosotros, ese método de pellizco, ese método de trueno, ese método de disciplina, el método de mi mamá, que ustedes conocen, que yo siempre se los he dicho, ¿cierto? El método del palo, de la correa. Oiga, todo el mundo estaría fuerte espiritualmente, pero nadie amaría a Dios. No, pastor, pero uno aprendía. Pero que lo importante no solo es aprender, sino también el cómo aprendemos. Entonces, cuando hoy los padres intentan educar a los hijos, se encuentran con otra filosofía que también es peligrosa. Es la filosofía de yo no lo voy a tocar. La filosofía, alguien me contaba en esta semana, no, pastor, ella ha decidido que como a ella la trataron tan duro cuando ella fue educada, ella jamás le va a pegar a su niña. Claro, hoy la niña se brinca, le pinta la cara y ella no se da cuenta. ¿Por qué? Es que no hay que tocarlo. No, la pregunta mía es, ¿ya cambió usted su estilo de vivir y su manera de pensar luego de entrar en el Evangelio? Si nosotros no cambiamos estos aspectos externos, pero importantes, al aceptar el Evangelio, difícilmente va a poder permanecer la persona en Cristo Jesús. Difícilmente la fe va a permanecer en nosotros. Estamos hablando del corazón incrédulo. El corazón incrédulo no cambia sus estilos de pensar ni sus estilos de vivir cuando entra en la verdad. Ah, pastor, pero es que así soy yo y así fue. Y como yo fue así, así fue. Todos utilizan la expresión el carácter fuerte para referirse a las personas que se explotan de ira. Yo le hago una pregunta, ¿eso es lo que dice la Biblia? O sea, las personas que explotan de ira y que pegan a todo el mundo, esa persona tiene carácter fuerte. La Biblia enseña que las personas que tienen carácter fuerte no son las que se dejan dominar por sus emociones, sino las que controlan sus pasiones. Pero todo esto yo lo aprendo cuando comienzo a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, cuando cambio. El pueblo de Israel no cambió esa manera de vivir. Ellos salieron de Egipto, pero continuaron pensando de la manera de Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero continuaron anhelando y soñándose con lo que probaban en Egipto y saboreándose con lo que tenían en Egipto. Y quizá haya alguien en esta mañana que yo le estoy hablando y está deseando lo que tenía en Egipto. Hay muchachos que esperan los 18 años para liberarse. Es decir, al fin, ya no tengo que obedecer las reglas de la casa. ¿Y sabe por qué? Porque piensan de la religión como una atadura, como no han entendido. Claro, el pueblo de Israel tenía un problema serio. Pero no solo serio. ¿Sabe qué es lo triste? Que esto afecta o afectó inclusive a aquellas personas que intentaron permanecer fieles o firmes a la verdad del Evangelio.
Moisés, que era el líder, también fue afectado por esa situación. Saben, hay un episodio que ustedes seguramente conocen que aparece en Números capítulo 20, que fue la culminación, la tapa, o sea, la gota que rebosó el vaso. Ya de aquí Moisés no aguantó. Pobre Moisés, yo digo que es difícil uno escapar a la influencia que tiene la mayoría sobre el individuo, ¿sabes? El pueblo de Israel, que no era un pueblo fácil, que era un pueblo más bien difícil, un pueblo más bien durito, permaneció durante un año allí en el monte de Israel, perdón, el monte de Oreb, recibiendo los 10 mandamientos y otros requerimientos que Dios le prescribió, mientras construían también el santuario. Después de eso, ellos se apostaron para penetrar en la Canaán terrenal. Ustedes lo conocen, esa historia. Ellos van y envían antes, ¿cierto?, una delegación de personas para que averigüen. Los espías, ¿cierto? El capítulo 12, perdón, el capítulo 14, 13 y 14 contiene esa historia. Nosotros no la vamos a leer. Ya nosotros hemos tratado esta parte en otro momento. Y dice que ellos tenían un problema, ¿sabes? Vamos a leer el capítulo 20 del libro de Números en el versículo 1. Dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el primer mes y acampó el pueblo en Cádiz. Allí murió María y fue sepultada, ¿cierto? Porque no había agua para la congregación, dice que se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y el pueblo se quejó contra Moisés por enésima vez diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos de delante de Jehová. Ojo lo que estamos leyendo, versículo 3. ¿A qué se refiere capítulo 20, versículo 3 de Número cuando dice, ojalá muriéramos, hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová? Escuche lo que le voy a decir, le voy a explicar esto. ¿Qué está diciendo el pueblo aquí? Antes de entrar a la tierra de Canaán, ustedes saben que se enviaron unos espías. Esos espías, 10 de ellos traen un mal informe. Desaniman al pueblo, el pueblo dice, no, ¿para qué nos trajeron aquí? ¿Cómo así? ¿Por qué? La queja que siempre abundaba en el pueblo de Dios. De paso, si usted tiene el mal hábito de quejarse, sáquelo de la vida de su vida espiritual. En el nombre del Señor, pídale, Padre, ayúdame a dejar de quejarme. No porque no hayan razones para quejarse, hermanos. Suficientes razones hay para quejarnos. Si yo les comentara razones para quejarnos, aquí nos quedamos el resto del día. El punto es que la queja no conduce a la solución. La simple queja o planteamiento del problema solo sirve si yo le doy solución a esa queja, a ese problema. Entonces, este pueblo se quejó, y como así, y entonces el Señor los escuchó y dice que le dio una ira. Obviamente no una ira humana, una ira santa, pero dice que el Señor selló. Eso dice claramente. Y dice que en el capítulo 14, ustedes lo pueden leer en el versículo 20 en adelante, el Señor le dice, miren, no, yo ya no más, dijo el Señor. Esta gente va a entender quién soy yo. Y ojo lo que hace el Señor, le dice, no van a entrar. No quieren entrar, no entran. Se van a caminar 40 años en el desierto y allí, cuando ustedes descansen tranquilitos, yo meto a sus hijos. Así que se me van. El pueblo, cuando escuchó que Dios se puso serio, cuando escuchó que Dios hablaba de verdad, cuando escuchó que Dios es un padre coherente, no como los padres, algunos de nosotros, ¿cierto?, que le decimos al hijo, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a... No, hermano, eso es mentira, eso no le va a pegar nada. No. El Señor dice y hace. Así que le dijo, bueno, no quieren entrar, me hace un favor y no entran. Y entonces, cuando ellos escucharon eso, dice que se levantaron la siguiente día y calletitos fueron de Moisés, se prepararon todos con armas y le dijeron, no, mira Moisés, nos arrepentimos del mal que hicimos, vamos a entrar en la tierra. Y Moisés le dijo, no, ustedes no entendieron. Dios dijo que ya no entrar, no, que vamos a entrar, no, que no entrar, no, que vamos a entrar, no, que no entrar, que vamos a entrar. Vea, no hagan eso, les va a ir mal. Y claro, fueron a Horma, eso es lo que ocurre en el capítulo 14, versículo 39 al 45, y pasaron pena.
Porque siempre que uno es rebelde a la palabra de Dios, pasa pena. Porque siempre que uno es incrédulo a lo que Dios dice, vergüenza va a pasar. Y pasan pena porque, claro, vienen derrotados, aburridos, tristes, no pudieron vencer sus enemigos. Y entonces, en ese contexto, en el capítulo 16, no vamos a leerlo porque no, el tiempo no da, florece una rebelión llamada Rebelión de Coré. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué la rebelión de Coré tuvo éxito? ¿Se ha preguntado? Usted dirá, porque el pueblo era malo. No solo por eso. La rebelión de Coré tuvo éxito porque Coré le dijo a la gente lo que quería escuchar. La gente había escuchado la sentencia. Ellos tenían solo dos caminos. Aceptaban lo que Jesús o lo que Moisés les había dicho como palabra de Dios, y eso significaba todos vamos a morir y los hijos van a entrar, o creían alguna otra cosa, pero no aceptaban la palabra de Moisés. Coré les presenta una idea atractiva. Oye, ¿saben que Coré en el capítulo 16 del libro de Números se parece mucho a lo que Satanás hace? Si usted lee el capítulo en Patriarcas y Profetas, la rebelión de Coré, se dará cuenta que la forma como actuó Coré es muy similar a lo que Satanás hizo en el cielo. ¿Sabe cómo actúa Coré? Él le dice a la gente, no, mire, lo que pasa es que Moisés no es el líder que Dios puso. Ojo, la autoridad que estábamos leyendo esta mañana. No es el que Dios mandó. Moisés se puso allí. Moisés se tomó ese atrevimiento, pero Dios no le colocó en ese lugar. Claro, él no le colocó en ese lugar y ahora él se pone por encima de nosotros y dice, yo debería ser el que dirigiera ese pueblo, dice Coré. Y había unos amigos de él que se llamaban Datán y Abirán, que eran de la tribu de Rubén, y ellos dijeron, no, a nosotros nos toca también el sacerdocio. El pueblo, que no era un pueblo muy fácil de llevar, cuando le dicen eso, eso fue música para sus oídos. El problema fue que Dios se reveló. Ustedes saben lo que pasó. Dice que Dios mostró su poder, envió a Moisés, se abrió la tierra y tragó a todas las personas que estaban de parte de la rebelión de Coré. Hasta ahí vamos. Pero lea ahora conmigo. Capítulo 16 de Números. Y en el versículo 41, sorpréndase, atérrese, maravíllese, no sé cómo usted le quiera llamar. Números capítulo 16, versículo 41. Después, recién pasadito la rebelión de Coré, versículo 41, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, yo no sé cómo pensaban ellos, yo no sé cómo llegaron ellos a esa conclusión, pero ellos insistían en que no querían creer que Coré estaba en contra del orden establecido por Dios. Hermanos, quiero decirles, el corazón incrédulo es un corazón rebelde. Es un corazón no que no puede creer, es un corazón que no quiere creer. Y tal vez haya alguien aquí que está escuchando en esta mañana o en esta tarde. Y el problema no es que no pueda, es que no quiere creer. Hermano, yo le animo en el nombre del Señor a que tengan mucho cuidado. Porque el no poder es excusable. El no querer es un acto de la voluntad. El problema del corazón del pueblo es que no quiere creer. O si no, explíqueme usted cómo ellos, habiendo visto que Moisés oró al Señor, se abrió la tierra, tragó a la gente de Coré y todavía no creen. Dice que el Señor se molestó y mandó una plaga y destruyó al pueblo. Y escúcheme, a fin de que el pueblo no tuviera ni siquiera la más mínima duda de a quién había elegido Dios como líder del pueblo,
dice el capítulo 17 que Dios colocó a que todos los líderes de las tribus presentaran unas varas y solo la vara de Aarón reverdeció, echó flores y echó almendras. Claro, ahora usted entiende por qué en el capítulo 17 de Números, en el versículo 12, dice que cuando la congregación vio todo, que la vara había echado flores y almendras y todo lo demás, entonces los hijos de Israel dijeron, todos nosotros, todos estamos muertos, perdidos estamos, todos nosotros somos muertos. ¿Por qué dijeron eso? Porque se dieron cuenta de que no había otra conclusión. Realmente ellos habían caído en la condenación del Señor y ellos tendrían que caminar en el desierto y morir. Es que el problema del corazón incrédulo es que no quiere aceptar la verdad de Dios. El problema del corazón incrédulo es que se resiste a aceptar las invitaciones del amor de Cristo y prefiere creer cualquier otra cosa que no sea aceptar el destino al cual Dios le llama. Por eso, cuando en el capítulo 20 que acabamos de leer, el versículo 3, el pueblo dice, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Estaban refiriéndose a la rebelión de Coré. A mí lo que me da tristeza es lo que ocurre en adelante. Ustedes conocen la historia un poquito mejor. Dice que Moisés y Aarón, ya no aguantó Moisés. Él se fue, él hizo lo que siempre hacía, él siempre oraba. Así que fue al tabernáculo y oró. Y el Señor le dijo, mira, tranquilo, toma la vara y habla. Perdón, toma tu vara, pero le vas a hablar a la roca. Háblale a la roca y la roca va a dar agua, porque el problema era el agua. Y dice que cuando Moisés fue, capítulo 20, versículo 10, reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos hacer salir agua de esta peña para vosotros. Pobre Moisés. ¿Sabe? El problema no es que haya corazón incrédulo, el problema no es que haya personas que tengan corazón incrédulo y rebelde. El problema es cuando usted y yo dejamos que ese corazón incrédulo y rebelde también calce en nuestro corazón. Miren, el proceso no fue de un momento para otro. El proceso fue progresivo. Moisés ya había manifestado alguna vez estar cansado de resistir tanto y de permanecer firme y tener un corazón sincero para con Dios. Si usted revisa en Números capítulo 11, cuando el pueblo se quejaba porque no había comida de carne, otra vez el mismo escenario, usted lee en el capítulo 11, en el versículo en el versículo 11 del capítulo 11 de Números, Números 11. Dice que Moisés fue hasta donde estaba el Señor y le dijo, mira, ¿por qué tú me hiciste este mal a mí? Oiga lo que le dice Moisés al pueblo, a Dios. ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí este pueblo. Si son mis hijos, ¿acaso? Lo engendré yo para que tú me digas que tengo que llevarlo y esto, no. Versículo 13, ¿de dónde yo voy a conseguir carne para esta gente? Está molesto Moisés, obviamente. Porque viene a mí llorando y dice, danos carnes y yo no puedo solo. Él dice, versículo 14, no puedo soportar a este pueblo, es mucho para mí. Versículo 15, mire lo que él dice, si así tú vas a hacer conmigo, mejor mátame, Señor, yo no quiero más. Ya Moisés había dado muestras de cansancio. Y cuando el Señor le dice, tranquilo, mijo, yo te tengo una solución, calma. Yo te voy a dar 70 ancianos que te van a ayudar en el recorrido, no lo vas a llevar tú solo como pastor. Aquí yo te voy a poner ancianos que te ayuden. Dice el versículo, que entonces el Señor le dijo, y por el tema de la carne, no te preocupes. Ellos no van a comer ni un día ni 2 días, ya me están aburriendo también. A mí ya me tienen aburrido, le dice el Señor.
Yo les voy a dar carne, pero hasta que le salga por las narices, así que tranquilo. Versículo 21. Mire que el problema ya venía antes. Moisés dijo, 700,000 de a pie es el pueblo sobre el cual yo estoy. Yo lo tengo clarito porque hice el censo, dice Moisés. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán acaso para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se ajustarán para ellos todos los peces del mar para que tengan lo suficiente? O sea, usted nota cuál es el problema de Moisés aquí. No le cree. Y usted se pregunta, ¿acaso no era este Moisés el que había levantado la vara y había abierto el mar rojo? ¿Acaso no es este Moisés el que había dirigido al pueblo de Dios durante las plagas? ¿Acaso no es este Moisés el que él había golpeado una piedra y había salido agua? ¿Acaso no es este Moisés que había visto los milagros de Dios? ¿Acaso no es este Moisés que había estado en el monte Horeb? ¿Acaso no? Porque el problema de la incredulidad es que se pega, hermano. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo va su corazón? Se le pegó la pandemia de la incredulidad que existe hoy. Todos nos protegemos hoy de la crisis. Nadie quiere salir porque es riesgo. Si uno no sabe si tapabocas, pronto alguien va y le cae una gotita de saliva y ahí se contagia. No queremos saludarnos de manos. Queremos cuidarnos. Porque nos preocupa el coronavirus. Y está bien. Pero ¿cómo se cuida usted de la incredulidad? ¿Qué vacuna le sirve para curarse de la falta de fe? De la rebeldía de no querer creer. ¿Entiende usted por qué Pablo dice, cuídense de tener un corazón incrédulo y malo como el que tenía el pueblo de Israel? Ahora, la misma pregunta, ya la pensé. ¿Ha visto usted las maravillas de Dios? ¿Ha visto usted el poder de Dios? ¿Ha evidenciado usted en la palabra de Dios la forma como Dios ha trabajado por su pueblo a lo largo de los siglos? ¿Usted mismo ha experimentado las bendiciones de Dios en su vida? ¿Y entonces por qué no creemos? Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué cuando nos dicen te van a cortar la luz, usted se desespera, sale corriendo, brinca, salta por todos lados en lugar de confiar en Dios? ¿Por qué cuando estamos pasando por pruebas y dificultades parece que... ¿Por qué cuando el enemigo levanta un chisme dentro de la iglesia, entonces usted dice, no, esta es una iglesia, sino aquí no hay amor, aquí lo que hay es una partida de chismoso, yo me voy de esta iglesia porque no puede ser, esta no puede ser pastor, esta iglesia está mal, pastor, me voy de esta iglesia? Cuidado con el corazón incrédulo y malo, hermano. El pobre Moisés no aguantó. Dios le había dicho, háblale a la roca. Ustedes saben qué fue lo que hizo. ¿Qué hizo? 2 palazos le pegó. ¡Pa, pa! Un momento, un instante. Quizás no pudieron pasarme 2, 3 segundos. En 2 instantes y 3 segundos, Moisés perdió la posibilidad de entrar a Canaán terrenal. Capítulo 20, versículo 12. Dice el Señor Jehová a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste. ¿Cómo dijo? Lea otra vez, capítulo 20, versículo 12. Dios acusa a Moisés ¿de qué? De no creer. ¿Eso qué es? Incredulidad. Y usted dice, pero Moisés también. Es que la incredulidad se pega, hermano. Pero no se quita con tapaboca. La incredulidad se quita con la protección de la vacuna celestial. No hay gel antibacterial que quite la contaminación con el pecado. No hay careta que proteja contra los dardos de la incredulidad. La única manera efectiva de protegerse es confiando plenamente en el poder de Dios.
Y cuando la confianza que usted tiene en Dios es verdadera, entonces usted le hace caso a lo que Dios dice. No duda, no se pasa pensando, ¿y si será esta la iglesia? Y si ahora, quién sabe, ahí hay davidianos, ahí hay hermanos, ahí está el otro señor que dice que no es aquí, que no es acá, quién sabe. No. Pero la fe de nosotros está siendo probada en este tiempo y tal vez muchos estamos cayendo. Ante la primera invitación de Satanás, redonditos caemos. Yo siempre me pregunté, y esta semana que estaba estudiando este pasaje con mi esposa le decía, ¿sabe qué me llama la atención? Aquí hablo para los líderes. A mí me llama la atención algo. Dice que aunque Moisés había escuchado que tenía que hablarle a la roca, él la golpea. Ok. Y sale agua. Ese pedazo me llama la atención. ¿Por qué? Yo le decía a mi esposa, vea, si yo hubiese sido el Señor, gracias a Dios que no lo soy, si yo hubiese tenido la posibilidad de tomar la decisión en ese momento, yo hago pasar pena a Moisés. Yo no le había dado ni una gotita de agua para que hiciera caso. Eso hubiese hecho yo. Así de simple, yo le digo la verdad. Pero lo sorprendente del relato es que Dios no le deja pasar pena. Él le da el agua a pesar de que él no siguió la palabra de Dios, las directrices de Dios, no hizo caso a lo que Dios decía. A pesar de que él no siguió las instrucciones, Dios es buena gente y no le deja pasar pena, él le da el agua a la gente. Pero después lo llama y le dice, venga, pero eso que hiciste amerita que tú no entres a la Canaán terrenal. Qué dolor para Moisés, dirá usted. Pero entonces aquí hablan los líderes, hermanos. Usted que lleva tiempo, usted que tiene conocimiento, usted que es líder de grupo pequeño, usted que es anciano de iglesia, usted que es maestro de escuela sabática, usted que tiene un cargo o no tiene ningún cargo, pero tiene conocimiento, quiero decirle en esta mañana, el Señor espera más de usted que de las personas que nos hacen. Y puede que la predicación te salga bien, puede que la gente salga feliz, pero no has hecho lo que Dios te ha pedido. Tener un corazón incrédulo es un problema, hermanos. Yo quiero finalizar con esta mañana con un texto que aparece en Hebreos. En Hebreos, en el pasaje que estamos reflexionando. Dice en el capítulo 3, en el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Pregunta Pablo. ¿O con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y Pablo dice en otra parte, estas cosas le ocurrieron para que nosotros aprendamos. La pregunta es, ¿ya aprendimos? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en este contexto se refiere a la Canaán celestial, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo finalizo con esta pregunta. Tengo que hacerlo, ya lo pensé. Yo quiero llamar en esta mañana no a las personas que han permanecido como Moisés leales al Señor. Yo quiero llamar esta mañana a las personas solo a los incrédulos. Pastor, puede haber incrédulos dentro de la iglesia. Mire que sí. Yo solo quiero llamar a las personas que tienen un corazón malo e incrédulo como el pueblo de Israel. Habrá una persona en esta mañana que
¿Cree que Dios le está hablando a usted específicamente? Si hay una persona, yo quiero invitarle, pero no para que solo digamos que somos de un corazón malo e incrédulo, no solo para reconocer, sino para cambiar. Hay que cambiar nuestra forma de pensar y nuestro estilo de vida. Tenemos que arrepentirnos de verdad y tener un corazón lleno de fe y no lleno de dudas. Cuidado, alguno de nosotros tenga que llamarse también incrédulo dentro de la iglesia. Pablo dice, no le puede pasar eso a la iglesia de hoy. ¿Y por qué no le puede pasar? Porque aquí ya tiene todavía más evidencia, no solo la de los israelitas, más todavía. Si hay una persona en esta mañana que reconoce tener un corazón incrédulo, yo le invito a que usted, allí en el lugar donde está, se arrodille junto conmigo. Si usted es de esas personas que tiene un corazón como el que estamos ahora diciendo, yo le invito para que usted se arrodille en el lugar donde está. Solo Dios lo está viendo ya. No tiene que hacer ninguna expresión pública, de manera personal cada uno. Si en la casa lo están viendo, no se preocupe, no le dé pena. ¿Por qué pena? Si hay alguien que quiere cambiar y transformar ese corazón, le invito para que ore conmigo en esta mañana de rodillas. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos envías este mensaje justamente para que podamos abandonar la incredulidad. Señor, el pueblo de Israel, a pesar de todas las evidencias, las pruebas y los hechos poderosos que tú hiciste en el pasado, no creyeron. Tenían incredulidad en su corazón. Y nosotros, a pesar de todo lo que tú has hecho, no creemos, Padre. Pero todavía estamos a tiempo para cambiar nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar. Señor, tú estás tocando ahora los corazones de las personas que están en sus casas de rodillas y que reconocen que no han creído. Tal vez tenemos alguna de las características que hemos dicho que tienen los corazones incrédulos, o tal vez las tenemos todas. Sea como sea, Señor, ayúdanos, Padre, hoy a vencer. Permite que la victoria de Jesús alcance su plenitud en nuestro corazón. Perdónanos porque la falta de fe es lo que nos induce al pecado. Perdónanos porque la falta de fe es lo que nos hace querer abandonar tu pueblo. Perdónanos porque la falta de fe es lo que nos hace fracasar en el propósito que tú tienes para nosotros. Agradezco por cada una de las personas que se conectó y que está recibiendo tu mensaje. Pero te ruego, Señor, que tú nos des poder para vencer. Danos la libertad, la sanidad y el perdón en Cristo Jesús. Te lo pedimos en tu poderoso nombre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Agradezco a cada uno de ustedes por participar en la mañana de este Feliz sábado, que Dios me los bendiga. Pastor, Un abrazo para todos. Pastor, muchas gracias por ese sermón tan maravilloso. No, Gloria Usted como siempre se